Mujer mexicana ataca a la Virgen de Guadalupe. Pero el padre Luis Toro la desenmascara con pruebas bíblicas. El murmullo de las 250 personas se detuvo abruptamente cuando una mujer de 27 años se levantó desde las filas traseras del auditorio. Su belleza natural era innegable, pero había algo más penetrante en su presencia que captó inmediatamente la atención de todos los asistentes. Su voz cortó el aire con una autoridad que contrastaba marcadamente con el tono respetuoso que habían mantenido los otros participantes durante la sesión de preguntas. Padre, si me permite, tengo algunas preguntas muy específicas que creo que toda esta audiencia merece escuchar. Dijo con una confianza que irradiaba desde cada palabra. Pero para hacerlo correctamente, necesito sentarme ahí arriba con usted, donde todos puedan vernos y escucharnos claramente. El padre Luis Toro observó a la joven con la serenidad característica que había desarrollado durante años de encuentros similares. Había algo en su postura, en la forma calculada de su solicitud, que le indicaba que esto no sería una pregunta ordinaria. Su experiencia le había enseñado a reconocer cuando alguien venía preparado para confrontación más que para diálogo genuino. Por supuesto, señorita, respondió el sacerdote con cortesía genuina mientras indicaba una silla cerca del estrado. Su pregunta es bienvenida, como todas las que hemos escuchado esta tarde. La joven caminó hacia el frente con una determinación que hizo que el ambiente del auditorio cambiara perceptiblemente. Las conversaciones susurradas cesaron completamente mientras 250 personas dirigían su atención hacia lo que claramente se estaba convirtiendo en algo más significativo que una pregunta casual. Al sentarse en la silla que habían colocado cerca del padre Luis Toro, la mujer sacó un pequeño cuaderno de notas y lo abrió con movimientos precisos. Era evidente que había venido preparada para algo específico. Padre Luis Toro, mi nombre es Sofía Ramírez, y soy licenciada en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó con una voz clara que llegaba fácilmente a toda la audiencia. He estudiado extensivamente el arte religioso colonial y las tradiciones católicas mexicanas. Tengo preguntas muy directas sobre algo que considero fundamental para la fe católica en nuestro país. El padre Luis Toro asintió con interés genuino. Excelente, Sofía. Su formación académica será muy valiosa para nuestra conversación. Por favor, comparta sus preguntas. Sofía abrió su cuaderno y miró directamente al sacerdote. Quiero hablar específicamente sobre la Virgen de Guadalupe. Como historiadora del arte, he analizado exhaustivamente la tilma de Juan Diego, los testimonios históricos y las afirmaciones que hace la Iglesia Católica sobre esta aparición. Un murmullo de expectación recorrió la audiencia. El tema de la Virgen de Guadalupe era profundamente sensible para cualquier mexicano, pero especialmente en un contexto religioso. Padre, continuó Sofía con confianza creciente, después de años de investigación, he llegado a la conclusión de que la devoción a la Virgen de Guadalupe es una distorsión peligrosa del cristianismo auténtico que ha desviado a millones de mexicanos de la verdadera fe en Cristo. El silencio que siguió fue tenso. Sofía había lanzado un ataque directo contra uno de los elementos más sagrados de la religiosidad mexicana, y lo había hecho con la autoridad de alguien que afirmaba tener evidencia académica para respaldar sus afirmaciones. Es más, añadió sin pausa, tengo evidencia histórica y bíblica que demuestra que esta devoción no solo carece de fundamento sólido, sino que constituye una forma de idolatría que contradice directamente las enseñanzas de Cristo. La provocación era deliberada y devastadora. Varias personas en la audiencia se movieron incómodas en sus asientos. Atacar a la Virgen de Guadalupe en México era equivalente a atacar la identidad espiritual más profunda de la nación. El padre Luis Toro permaneció completamente sereno ante el ataque. Su expresión no mostró sorpresa ni irritación, como si hubiera estado esperando exactamente este tipo de confrontación. Sofía, agradezco su franqueza y su preparación académica, respondió con una tranquilidad que contrastaba marcadamente con la intensidad del ataque que acababa de recibir. Sus preguntas son importantes y merecen respuestas serias. Por favor, comparta específicamente cuáles son sus objeciones principales. Sofía consultó sus notas con la confianza de quien había preparado meticulosamente su argumentación. Comenzaré con la evidencia histórica. Los primeros relatos de la aparición de Guadalupe no aparecen hasta casi 150 años después de la supuesta aparición en 1531. No existe ningún documento contemporáneo que confirme los eventos que la Iglesia presenta como históricos. Era un ataque directo a la historicidad de las apariciones, formulado con la precisión de alguien que había estudiado las fuentes primarias. Además, continuó, el análisis científico de la tilma revela técnicas de pintura que eran conocidas en el siglo XVI, no evidencia de origen milagroso. Los materiales, los pigmentos y la técnica son completamente consistentes con el arte colonial de la época. Varios miembros de la audiencia intercambiaron miradas preocupadas.
Los argumentos de Sofía sonaban técnicamente sólidos y académicamente respaldados. Pero mi objeción más fundamental es bíblica, dijo elevando la voz para enfatizar su punto más importante. La devoción a María, especialmente en la forma extrema que vemos en el guadalupanismo mexicano, viola directamente el primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando los mexicanos se postran ante la imagen de Guadalupe, cuando le rezan más que a Cristo mismo, cuando la llaman Madre de Dios, como si fuera divina, están practicando idolatría pura. El ataque había escalado desde cuestiones históricas hacia acusaciones directas de idolatría contra millones de mexicanos católicos. El ambiente en el auditorio se volvió notablemente tenso. Y no termina ahí, continuó Sofía sin dar pausa para respuesta. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice claramente, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando los católicos mexicanos piden a la Virgen de Guadalupe que interceda por ellos, están negando la mediación única de Cristo y estableciendo una mediadora falsa. Los argumentos bíblicos de Sofía eran los clásicos del protestantismo evangélico, pero formulados con una intensidad y especificidad que los hacía particularmente efectivos contra la devoción guadalupana. Finalmente, añadió consultando la última página de sus notas, quiero señalar que Jesús mismo corrigió este tipo de veneración excesiva hacia María. En Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, cuando una mujer gritó, «Bienaventurado el vientre que te trajo», Jesús respondió, «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Cristo claramente desvió la atención de su madre hacia la obediencia a la palabra. Sofía cerró su cuaderno con un gesto definitivo y miró directamente al padre Luis Toro. Estas son mis objeciones principales, padre. Como mexicana que ama a su país, estoy preocupada por ver a millones de mis compatriotas adorando a una imagen en lugar de adorar al Dios verdadero. El silencio que siguió fue profundo. Sofía había presentado un ataque sistemático y aparentemente bien fundamentado contra uno de los pilares de la fe católica mexicana. Sus argumentos combinaban cuestionamientos históricos, análisis científico, objeciones bíblicas y una preocupación aparentemente pastoral por el pueblo mexicano. El padre Luis Toro había escuchado con atención completa, sin interrumpir, permitiendo que Sofía desarrollara completamente su argumentación. Su expresión seguía siendo serena, pero había algo en sus ojos que sugería que estaba preparado para una respuesta que sorprendería tanto a Sofía como a toda la audiencia. «Sofía», comenzó el padre Luis Toro con una tranquilidad que contrastaba con la intensidad del ataque que acababa de recibir, «agradezco profundamente la seriedad de sus preguntas y la pasión que demuestra por la verdad. Son exactamente el tipo de objeciones que merecen respuestas cuidadosas y completas». Hizo una pausa breve, como organizando mentalmente la secuencia de su respuesta. «Permíteme comenzar con una pregunta que espero la ayude a enmarcar correctamente esta conversación. Como historiadora del arte, ¿ha estudiado usted el fenómeno de las apariciones marianas en el contexto más amplio de la historia del cristianismo?» La pregunta tomó a Sofía ligeramente por sorpresa. Había esperado una defensa directa de las apariciones guadalupanas, no una pregunta sobre el contexto histórico más amplio. «He estudiado algunos casos», respondió con cautela, «pero mi enfoque ha estado específicamente en el caso mexicano». «Entiendo. Entonces, quizás no esté familiarizada con el hecho de que las apariciones marianas han sido un fenómeno consistente en la Iglesia Católica desde los primeros siglos del cristianismo, mucho antes de cualquier supuesta influencia de religiones paganas en América. El padre Luis Toro había comenzado su respuesta no defendiendo directamente a Guadalupe, sino colocando el fenómeno en un contexto histórico más amplio que Sofía no había considerado. Por ejemplo, continuó, la aparición de María a San Gregorio Taumaturgo en el siglo III, documentada por fuentes históricas contemporáneas, o la aparición a San Andrés de Constantinopla en el siglo X, que llevó al establecimiento de la fiesta de la protección de la Madre de Dios. Sofía frunció ligeramente el ceño, dándose cuenta de que su argumento sobre la falta de precedentes históricos para las apariciones marianas no era tan sólido como había pensado. Esto sugiere que el fenómeno de las apariciones marianas no es una invención medieval tardía o una corrupción colonial, sino parte del depósito de la fe cristiana desde sus primeros siglos. ¿Estaría de acuerdo con esta observación? Era una pregunta que obligaba a Sofía a reconocer que su marco de referencia histórico había sido demasiado limitado. «Supongo que no había considerado esos casos anteriores», admitió con reluctancia. «Excelente. Ahora pasemos a su objeción sobre la falta de documentación contemporánea de las apariciones guadalupanas. Como historiadora, estoy seguro de que sabe que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando hablamos de eventos en comunidades indígenas del siglo XVI.
El padre Luis Toro había comenzado a desmantelar sistemáticamente los argumentos de Sofía, pero lo estaba haciendo con una metodología académica que ella tenía que respetar. Además, continuó, ¿ha examinado usted el Códice Escalada, descubierto en 1995, que contiene referencias guadalupanas que datan del siglo XVI? ¿O los testimonios en náhuatl que fueron deliberadamente ignorados por los primeros cronistas españoles porque no consideraban las lenguas indígenas como fuentes históricas válidas? Sofía se dio cuenta de que había gaps significativos en su investigación histórica. Había basado sus conclusiones en fuentes principalmente españolas sin considerar adecuadamente las fuentes indígenas. No he examinado esas fuentes en detalle, admitió con menos confianza que antes. Es comprensible. La historiografía tradicional ha tendido a privilegiar las fuentes europeas sobre las indígenas, pero como historiadora del arte, seguramente reconoce que esto crea sesgos significativos en nuestro entendimiento de los eventos coloniales. El padre Luis Toro estaba usando la propia formación académica de Sofía para señalar las limitaciones de su investigación. Ahora, respecto a su análisis científico de la tilma, permíteme preguntarle, ¿está familiarizada con los estudios más recientes realizados por el equipo internacional de científicos que examinó la imagen en 2014? Sofía vaciló. Había basado sus afirmaciones científicas en estudios más antiguos y no había actualizado su información con las investigaciones más recientes. No completamente, admitió. Entonces, quizás no sepa que estos estudios confirmaron varios elementos que desafían las explicaciones puramente naturalistas. Por ejemplo, la ausencia de preparación en la tela de ayate, que debería haberse deteriorado completamente en 500 años sin tratamiento. O la imposibilidad de replicar ciertos efectos ópticos de la imagen usando técnicas del siglo XVI. Los argumentos científicos de Sofía comenzaban a verse menos sólidos ante evidencia más reciente que no había considerado. Pero más importante que los debates históricos o científicos, continuó el padre Luis Toro, son sus objeciones bíblicas. Aquí es donde creo que puedo ayudarla a ver algunos malentendidos fundamentales sobre la enseñanza católica. El sacerdote se preparaba para abordar el corazón de los argumentos de Sofía, y algo en su tono indicaba que sus respuestas bíblicas serían aún más devastadoras que sus correcciones históricas y científicas. La confrontación apenas había comenzado, y ya era evidente que Sofía había subestimado significativamente la preparación y el conocimiento de su oponente. Sofía, continuó el padre Luis Toro con una tranquilidad que comenzaba a inquietarla, permíteme abordar sus objeciones bíblicas directamente, porque creo que aquí es donde podemos aclarar algunos malentendidos fundamentales sobre lo que realmente enseña la Iglesia Católica. El sacerdote hizo una pausa, organizando claramente sus pensamientos antes de lanzar lo que sería una respuesta devastadoramente sistemática. Comenzó citando el primer mandamiento como evidencia de que la veneración a María constituye idolatría. Pero dígame, Sofía, cuando usted honra a su madre terrestre, cuando la ama profundamente y le pide consejos, ¿está violando el primer mandamiento? La pregunta era tan simple que Sofía se sintió momentáneamente desorientada. Por supuesto que no, respondió con cautela. Exactamente. Honrar a alguien no es lo mismo que adorarlo. Los católicos no adoramos a María. La veneramos como la madre de nuestro Salvador. Hay una distinción teológica crucial entre dulia, que es el honor debido a los santos, y perdulia, que es el honor especial debido a María, y latria, que es la adoración debida solo a Dios. Sofía frunció el ceño. Había preparado argumentos contra la adoración mariana, pero no había considerado las distinciones teológicas católicas sobre diferentes tipos de honor. Además, continuó el padre Luis Toro, usted citó Éxodo capítulo 20, pero ¿ha leído Éxodo capítulo 20, versículo 12? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios mismo manda honrar a los padres. Si honrar a María como madre de Cristo fuera idolatría, entonces honrar a nuestros padres también lo sería. La lógica era irrefutable. Sofía se dio cuenta de que había interpretado el primer mandamiento de manera demasiado amplia, sin considerar otros mandamientos que claramente permiten formas apropiadas de honor. Ahora, respecto a su objeción sobre la mediación única de Cristo, permítame hacerle una pregunta. ¿Considera usted que San Pablo violó la mediación única de Cristo cuando pidió a los cristianos que oraran unos por otros? Sofía vaciló. No sabía hacia dónde se dirigía la pregunta, pero intuía una trampa. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Continuó el padre Luis Toro. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si Cristo es el único mediador, ¿cómo puede Pablo pedir intercesión entre cristianos? El argumento golpeó directo al corazón de la objeción protestante sobre la intercesión mariana.
Sofía se dio cuenta de que había una distinción que no había considerado. La respuesta es que la intercesión de otros cristianos no elimina la mediación de Cristo, la presupone. Cuando pedimos a María que ore por nosotros, no estamos reemplazando a Cristo como mediador, sino pidiendo a la Madre de Cristo que se una a nosotros en oración dirigida a su Hijo. Sofía intentó recuperar la iniciativa. Pero padre, los católicos mexicanos claramente van más allá de la simple intercesión. Le rezan directamente a la Virgen de Guadalupe, le piden milagros, la tratan como si fuera divina. Es una observación válida, respondió el padre Luis Toro, y admito que algunos católicos pueden tener prácticas devocionales que no están perfectamente formadas teológicamente, pero esto no invalida la doctrina católica correcta, así como los excesos de algunos protestantes no invalidan el protestantismo en general. El punto era justo, y Sofía tuvo que reconocerlo. Pero más importante, continuó el sacerdote, cuando los católicos se dirigen a María en oración, incluso cuando usan lenguaje que parece directo, el contexto teológico siempre es la intercesión. La oración del Ave María termina con «ruega por nosotros pecadores», no «sálvanos» o «perdónanos». La distinción es crucial. Sofía se sintió incómoda al darse cuenta de que había malinterpretado el contenido real de las oraciones católicas marianas. Ahora permíteme abordar su cita de Lucas capítulo 11, donde Jesús aparentemente rechaza la veneración hacia su madre. Pero Sofía, ¿leyó el contexto completo de ese pasaje? Sofía consultó nerviosamente sus notas. Había memorizado los versículos específicos, pero no había estudiado el contexto más amplio. Jesús no estaba rechazando el honor hacia su madre, estaba expandiendo la definición de bendición para incluir a todos los que obedecen la palabra de Dios. De hecho, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 48, María profetiza: «Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». Jesús estaba cumpliendo la profecía de su propia madre. El argumento de Sofía sobre el rechazo de Jesús hacia la veneración mariana se desmoronó ante el contexto bíblico más completo. Además, añadió el padre Luis Toro, si Jesús realmente rechazara toda veneración hacia su madre, ¿por qué en la cruz se dirigió específicamente a Juan diciéndole, «He ahí tu madre»? ¿No estaba estableciendo una relación especial entre María y todos los discípulos? Sofía no tenía respuesta para esa observación. Había construido sus argumentos en versículos aislados sin considerar la totalidad del testimonio bíblico sobre María. Pero Sofía, permíteme ir más allá de refutar sus objeciones y mostrarle por qué la veneración a María, especialmente en la forma de la devoción guadalupana, es profundamente bíblica y cristiana. El tono del padre Luis Toro cambió desde defensivo hacia ofensivo, preparándose para presentar el caso positivo para la devoción mariana. Comencemos con Génesis capítulo 3, versículo 15, la protoevangelium. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañón». Los padres de la Iglesia desde el siglo II han interpretado a la mujer como María, quien participaría en la victoria sobre Satanás. Sofía escuchó con atención creciente. No había considerado las interpretaciones patrísticas tempranas de los textos del Antiguo Testamento. En Apocalipsis capítulo 12, continuó el padre Luis Toro, Juan describe a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Los exegetas católicos han visto en esta mujer tanto a la Iglesia como a María, especialmente considerando que da a luz al Hijo que gobernará las naciones. Los argumentos bíblicos positivos del padre Luis Toro eran completamente nuevos para Sofía, quien había enfocado toda su preparación en objeciones protestantes. Y en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, María no solo intercede ante Jesús, sino que dice a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os dijere». Esta es precisamente la función de toda auténtica devoción mariana: llevarnos a Cristo, no alejarnos de Él. Sofía se dio cuenta de que había interpretado la intercesión mariana como competencia con Cristo, cuando la Biblia la presentaba como colaboración con Él. Ahora, específicamente sobre Guadalupe, permíteme señalarle algo que quizás no haya considerado en su análisis del arte colonial. ¿Ha notado los símbolos específicamente bíblicos en la imagen de la tilma? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Como historiadora del arte, había analizado los símbolos, pero no desde una perspectiva bíblica. La mujer está vestida del sol, continuó el padre Luis Toro, exactamente como describe Apocalipsis 12. Tiene la luna bajo sus pies, como la mujer apocalíptica. Su túnica tiene estrellas, aunque no 12 como en Apocalipsis, sino 46, que corresponden a las constelaciones visibles desde México en 1531. Los detalles astronómicos eran información nueva para Sofía. Había estudiado los símbolos artísticamente, pero no astronómicamente.
Esto sugiere que, lejos de ser una invención artística colonial, la imagen guadalupana es una representación profundamente bíblica que incorpora elementos específicos del Apocalipsis de Juan. ¿No le parece notable que una supuesta pintura del siglo XVI incorporara detalles astronómicos precisos que solo podrían verificarse con instrumentos modernos? Sofía se sintió genuinamente intrigada por primera vez en la conversación. Los argumentos del padre Luis Toro estaban introduciendo perspectivas que no había considerado, pero hay algo aún más fundamental que quiero señalarle. Sofía, su preocupación pastoral por el pueblo mexicano es admirable, pero ¿ha considerado los frutos espirituales de la devoción guadalupana? El padre Luis Toro estaba cambiando el enfoque desde debates académicos hacia resultados pastorales concretos. Después de las apariciones guadalupanas, 9 millones de indígenas mexicanos se convirtieron al cristianismo en menos de 10 años. ¿No es esto exactamente lo que Cristo deseaba? ¿Que todas las naciones vinieran a conocerlo? Las estadísticas de conversión eran impresionantes, y Sofía tuvo que reconocer que los resultados evangelísticos de Guadalupe habían sido extraordinarios. Y estos no fueron conversiones superficiales, continuó el padre Luis Toro. Los indígenas mexicanos desarrollaron una fe cristiana profunda que ha persistido durante 500 años, resistiendo persecuciones, revoluciones y secularización. ¿No sugiere esto que había algo auténticamente divino en el origen de su fe? Sofía se encontró sin argumentos convincentes contra la evidencia histórica de los frutos duraderos de la devoción guadalupana. Además, añadió el sacerdote, la devoción a la Virgen de Guadalupe ha sido consistentemente cristocéntrica. Los santuarios guadalupanos siempre tienen el Santísimo Sacramento. Las celebraciones guadalupanas incluyen la Eucaristía. Las oraciones guadalupanas terminan invocando a Cristo. Lejos de alejarse del cristianismo, Guadalupe ha sido el camino principal por el cual millones de mexicanos han llegado a Cristo. Los argumentos pastorales del padre Luis Toro eran difíciles de refutar. Los resultados prácticos de la devoción guadalupana claramente apoyaban la fe cristiana en lugar de contradecirla. Sofía, dijo el padre Luis Toro con compasión creciente, entiendo su preocupación por la pureza de la fe cristiana. Es una preocupación noble, pero ¿ha considerado que sus objeciones a Guadalupe podrían estar basadas en malentendidos sobre la doctrina católica más que en evidencia sólida contra las apariciones mismas? Era una pregunta que obligaba a Sofía a examinar no solo sus argumentos, sino las presuposiciones detrás de sus argumentos. Como historiadora, seguramente reconoce que debemos juzgar los fenómenos históricos por sus frutos a largo plazo, no solo por nuestras teorías sobre cómo deberían haber ocurrido. Sofía se encontró en una posición incómoda. Sus argumentos académicos habían sido sistemáticamente refutados, sus objeciones bíblicas habían sido contestadas con mejor exégesis, y los resultados históricos contradecían sus preocupaciones pastorales. La audiencia había seguido todo el intercambio con fascinación creciente. Lo que había comenzado como un ataque directo contra la Virgen de Guadalupe se había convertido en una demostración de la solidez bíblica, histórica y pastoral de la devoción mariana. Pero el padre Luis Toro no había terminado. Había algo más que quería compartir con Sofía y con toda la audiencia. Algo que cambiaría completamente la perspectiva de la conversación y revelaría por qué había estado tan preparado para exactamente estas objeciones. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras procesaba la devastación sistemática de todos sus argumentos preparados. Durante meses había construido lo que consideraba un caso irrefutable contra la devoción guadalupana. Pero en menos de una hora, el padre Luis Toro había desmantelado cada objeción con una precisión que la dejaba sin recursos intelectuales. Sin embargo, había algo en la expresión del sacerdote que le indicaba que aún no había revelado todo lo que tenía preparado. Sofía, dijo el padre Luis Toro con una gentileza que contrastaba con la devastación intelectual que acababa de infligir. Antes de continuar, permíteme preguntarte algo personal. ¿Qué te llevó específicamente a desarrollar estas objeciones contra la Virgen de Guadalupe? ¿Fue puramente investigación académica o hubo experiencias personales que influyeron en tu perspectiva? La pregunta tomó a Sofía completamente desprevenida. Durante toda su preparación, había enfocado en argumentos objetivos. Nunca había esperado que alguien cuestionara sus motivaciones personales. Comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. Respiró profundo y recuperó la compostura. Mi investigación es puramente académica, padre. Como historiadora, busco la verdad objetiva. Por supuesto, respondió el padre Luis Toro con comprensión. Pero todos somos seres humanos completos, no solo cerebros analíticos. Nuestras experiencias de vida inevitablemente influyen en cómo interpretamos la evidencia que encontramos. Sofía se sintió incómoda con la dirección personal que estaba tomando la conversación. Había venido preparada para un debate intelectual, no para un análisis de sus motivaciones personales.
La razón por la que pregunto, continuó el sacerdote, es que durante mis años de ministerio he notado un patrón en las personas que desarrollan objeciones intensas, específicamente contra la devoción mariana. A menudo hay experiencias subyacentes que no tienen que ver directamente con los argumentos teológicos que presentan. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó Sofía con defensividad evidente. Bueno, por ejemplo, he conocido personas que fueron lastimadas por católicos hipócritas y desarrollaron resentimiento hacia toda la tradición católica. Otros han tenido experiencias negativas con figuras maternas autoritarias y proyectan esos sentimientos hacia María. Algunos han sido influenciados por movimientos religiosos que presentan el catolicismo como competencia amenazante. Cada palabra del padre Luis Toro parecía dirigida específicamente hacia ella, como si hubiera estado leyendo su historia personal. En tu caso específico, Sofía, me pregunto si tu formación en una universidad secular mexicana te expuso a profesores que presentaron la religiosidad popular mexicana como superstición primitiva que debía ser superada por la educación moderna. La observación golpeó exactamente en el blanco. Sofía había tenido varios profesores que efectivamente habían presentado la devoción guadalupana como evidencia del atraso cultural mexicano. Eso no es relevante para los argumentos que he presentado, respondió con menos convicción que antes. Tienes razón en que los argumentos deben evaluarse por su propio mérito, independientemente de nuestras motivaciones para presentarlos. Pero es útil entender por qué desarrollamos ciertas perspectivas, especialmente cuando esas perspectivas van contra la experiencia de millones de nuestros compatriotas. Sofía se sintió cada vez más incómoda. La conversación se estaba dirigiendo hacia territorio personal que prefería mantener privado. Mira, Sofía, continuó el padre Luis Toro con compasión creciente, no estoy cuestionando tu sinceridad intelectual. Pero sí quiero señalar algo que quizás no hayas considerado. La mayoría de las objeciones que has presentado hoy son argumentos protestantes estándar contra el catolicismo, no observaciones originales basadas en tu investigación como historiadora del arte. La observación era devastadoramente precisa. Sofía se dio cuenta de que había adoptado argumentos apologéticos protestantes sin examinar críticamente sus fundamentos. De hecho, añadió el sacerdote, muchos de los argumentos que citaste vienen directamente de literatura evangelística anticatólica que circula en universidades mexicanas. ¿Has considerado que podrías haber sido influenciada por propaganda religiosa disfrazada de análisis académico? Sofía sintió una mezcla de vergüenza e irritación. Era humillante que sus argumentos fueran tan fácilmente identificables como material prestado de fuentes anticatólicas. Eso no cambia la validez de los puntos que he presentado, protestó débilmente. Estás en lo correcto, y por eso los he abordado seriamente punto por punto. Pero sí sugiere que quizás no has investigado la posición católica con la misma profundidad que has investigado las objeciones contra ella. Era una acusación de sesgo académico que Sofía no podía negar fácilmente. Permíteme preguntarte esto, Sofía. ¿Has leído alguna vez las obras de los grandes teólogos católicos que han abordado específicamente la devoción guadalupana? ¿Has estudiado las investigaciones de historiadores católicos mexicanos que han examinado las fuentes primarias en náhuatl? Sofía se sintió atrapada. Su investigación había sido predominantemente unilateral, enfocada en fuentes que confirmaran sus presuposiciones. No he profundizado en esas fuentes, admitió con reluctancia. Es comprensible. Todos tenemos limitaciones en nuestro tiempo de investigación. Pero como académica, seguramente reconoces que una investigación completa requiere examinar todas las perspectivas disponibles, especialmente las de los expertos más cualificados en el tema. Sofía asintió, reconociendo la validez metodológica del punto. Ahora, permíteme compartir contigo algo que quizás cambie tu perspectiva sobre toda esta conversación, dijo el padre Luis Toro, y su tono se volvió más serio. Hay algo sobre mi propia experiencia que creo que debes saber. La audiencia se inclinó hacia adelante. Algo en el tono del sacerdote indicaba que estaba por revelar información crucial. Yo no siempre fui católico en el sentido pleno. Durante mi juventud, pasé por un periodo de intensa duda y rechazo hacia la religiosidad popular mexicana, incluyendo específicamente la devoción guadalupana. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Nadie había esperado esta revelación personal del padre Luis Toro. De hecho, continué. Durante mis estudios universitarios desarrollé exactamente las mismas objeciones que tú has presentado hoy. Consideraba la devoción guadalupana como superstición que mantenía al pueblo mexicano en el atraso intelectual. Sofía lo miró con asombro creciente. El hombre que había demolido sistemáticamente sus argumentos había una vez compartido sus mismas perspectivas. ¿Qué cambió?, preguntó con curiosidad genuina por primera vez en la conversación. Dos cosas fundamentales. Primero comencé a estudiar seriamente no solo las objeciones a Guadalupe, sino también la evidencia a favor.
Me di cuenta de que había estado practicando exactamente el tipo de sesgo académico que acabas de reconocer. Investigar solo una perspectiva del tema. Sofía escuchó con atención creciente, reconociendo sus propias experiencias en las palabras del sacerdote. Segundo, y más importante, tuve un encuentro personal con la Virgen de Guadalupe, que cambió completamente mi comprensión de lo que significa la devoción mariana auténtica. El aire en el auditorio se volvió tenso con expectación. La audiencia aguardaba los detalles de esta experiencia personal. Sofía, permíteme contarte exactamente lo que me pasó, porque creo que te ayudará a entender por qué he estado tan preparado para responder a tus objeciones. El padre Luis Toro hizo una pausa, como organizando mentalmente una experiencia profundamente personal que claramente no compartía a menudo. Durante mi crisis de fe universitaria, decidí visitar la Basílica de Guadalupe no como peregrino, sino como investigador escéptico. Quería observar directamente lo que consideraba la manifestación más clara de la superstición católica mexicana. Sofía se encontró genuinamente intrigada por la narración personal del sacerdote. Llegué con una actitud completamente analítica y distante. Observé a los peregrinos, analicé sus comportamientos, tomé notas sobre lo que percibía como manifestaciones de religiosidad primitiva. Estaba preparando lo que planeaba ser un análisis académico devastador de la devoción popular mexicana. La experiencia que describía era notablemente similar a la actitud que Sofía había traído a esta conversación, pero algo ocurrió mientras estaba allí que no había anticipado. Comencé a observar realmente a las personas, no solo como objetos de estudio académico, sino como seres humanos individuales con historias reales. El tono del padre Luis Toro se volvió más íntimo y personal. Vi a una madre indígena que había caminado cientos de kilómetros cargando a su hijo enfermo, rezando fervientemente ante la imagen. Vi a un hombre mayor que claramente había trabajado toda su vida con sus manos, llorando de gratitud por alguna bendición recibida. Vi a familias enteras que irradiaban una paz y una fe que yo, con toda mi educación, no poseía. Sofía se sintió conmovida a pesar de sí misma. La descripción evocaba escenas que ella misma había presenciado, pero había interpretado muy diferentemente. Me di cuenta de que estaba presenciando no superstición primitiva, sino fe auténtica que había transformado vidas reales de maneras que mi escepticismo académico nunca podría lograr. Era un argumento pastoral que complementaba perfectamente los argumentos intelectuales que había presentado anteriormente. Pero la experiencia más profunda vino cuando finalmente me acerqué a la imagen misma. Había venido preparado para analizarla artísticamente, técnicamente, científicamente. Pero cuando estuve frente a ella, algo completamente inesperado ocurrió. La audiencia estaba completamente absorta en la narración personal del sacerdote. Sentí una presencia maternal real y amorosa, que parecía ver directamente a través de toda mi arrogancia intelectual hacia el corazón herido y buscador que había debajo. No fue una alucinación o una experiencia emocional manipulada. Fue un encuentro personal genuino con alguien que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Sofía se sintió incómoda con la intensidad espiritual de la descripción, pero también inexplicablemente atraída por ella. En ese momento comprendí que había estado atacando algo que nunca había intentado entender realmente. Había estado tan ocupado refutando a Guadalupe, que nunca me había abierto a la posibilidad de conocer a Guadalupe. La distinción era profunda y personal. Sofía reconoció que ella también había estado enfocada en refutación más que en comprensión genuina. Sofía, continuó el padre Luis Toro con ternura evidente, no te estoy pidiendo que tengas la misma experiencia que yo tuve. Pero sí te pregunto, ¿estarías dispuesta a considerar que tus objeciones podrían estar basadas en malentendidos más que en evidencia sólida? Era una pregunta que iba al corazón de la honestidad intelectual de Sofía. Como historiadora del arte, seguramente reconoces que para evaluar verdaderamente una obra, necesitas no solo analizarla técnicamente, sino también entender el contexto cultural y espiritual que la produjo. Sofía asintió, reconociendo la validez metodológica del punto. Te sugiero que consideres la posibilidad de que la devoción guadalupana no sea una corrupción del cristianismo auténtico, sino una de sus expresiones más puras y poderosas. Los frutos que ha producido a lo largo de 500 años, las vidas que ha transformado, la fe que ha inspirado. Todo esto sugiere algo genuinamente divino en su origen. Los argumentos del padre Luis Toro habían evolucionado desde refutaciones intelectuales hacia invitaciones espirituales personales. Sofía se encontró en un estado de confusión profunda. Todos sus argumentos preparados habían sido sistemáticamente desmantelados. Sus motivaciones personales habían sido gentilmente expuestas, y ahora se enfrentaba a una invitación a reconsiderar fundamentalmente sus perspectivas más básicas. Padre,
dijo finalmente con voz temblorosa. Admito que sus respuestas han desafiado cosas que nunca había cuestionado. Pero si todo lo que he creído sobre este tema está equivocado, ¿qué significa eso para mi trabajo académico, para mi identidad como intelectual mexicana crítica? Era una confesión vulnerable que revelaba cuánto dependía su autoconcepto de sus posiciones intelectuales. Sofía, respondió el padre Luis Toro con inmensa compasión, reconocer errores no disminuye tu valor como académica, lo aumenta. Los verdaderos intelectuales son aquellos dispuestos a cambiar de opinión cuando encuentran evidencia mejor. Las palabras tenían una calidad sanadora que comenzó a penetrar las defensas intelectuales de Sofía. Además, añadió el sacerdote, considerar la posibilidad de que la devoción guadalupana sea auténtica no requiere que abandones tu rigor académico. Al contrario, requiere que lo apliques más completamente, examinando toda la evidencia disponible en lugar de solo la evidencia que confirma tus presuposiciones. Era una invitación a la honestidad intelectual más profunda, no a la credulidad acrítica. Pero había algo más que el padre Luis Toro quería revelar. Algo que cambiaría completamente la comprensión de Sofía sobre toda la conversación y que explicaría por qué había estado tan extraordinariamente preparado para cada una de sus objeciones específicas. Sofía, dijo el padre Luis Toro con una seriedad que hizo que toda la audiencia se inclinara hacia adelante. Hay algo más que necesitas saber sobre mi experiencia personal, que creo que te ayudará a entender por qué he estado tan preparado para responder a tus objeciones específicas. El ambiente en el auditorio se volvió tenso con anticipación. Era evidente que estaba por revelar algo crucial que cambiaría toda la perspectiva de la conversación. Cuando era estudiante universitario y desarrollé mis objeciones contra la devoción guadalupana, no lo hice en aislamiento. Formé parte de un grupo de intelectuales mexicanos que se reunían regularmente para discutir lo que considerábamos las supersticiones que mantenían a México en el atraso. Sofía escuchó con interés creciente, reconociendo un contexto académico similar al suyo. Este grupo incluía profesores universitarios, escritores, artistas y estudiantes graduados. Todos compartíamos la convicción de que la religiosidad popular mexicana, especialmente la devoción guadalupana, era un obstáculo para el progreso intelectual y social del país. La descripción resonó profundamente con Sofía, quien había participado en discusiones académicas similares. Desarrollamos lo que considerábamos argumentos irrefutables contra Guadalupe. Argumentos históricos sobre la falta de documentación contemporánea. Argumentos científicos sobre la composición de la tilma. Argumentos bíblicos sobre la idolatría mariana. Argumentos sociológicos sobre la superstición popular. Sofía se dio cuenta con horror creciente de que sus propios argumentos eran idénticos a los que describía el padre Luis Toro. De hecho, continuó el sacerdote, algunos de nosotros escribimos artículos académicos y dimos conferencias presentando estas objeciones. Considerábamos que era nuestro deber intelectual liberar al pueblo mexicano de lo que veíamos como engaños religiosos. El paralelo con la propia experiencia de Sofía era inquietantemente preciso. Pero aquí viene lo que quiero que entiendas claramente, Sofía. Cada argumento que has presentado hoy, cada objeción que has formulado, cada cita bíblica que has usado, son exactamente los mismos argumentos que yo desarrollé y presenté hace 15 años. La revelación golpeó a Sofía como un rayo. Se dio cuenta de que no había estado presentando investigación original, sino repitiendo argumentos que ya habían sido formulados y aparentemente refutados años antes. No solo eso, añadió el padre Luis Toro, sino que reconozco algunas de tus formulaciones específicas porque provienen directamente de artículos que yo mismo escribí durante mi periodo de escepticismo guadalupano. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus argumentos más sofisticados no eran originales, sino ecos de trabajos anteriores del mismo hombre que ahora los estaba refutando. ¿Cómo es posible?, preguntó con voz apenas audible. Es más común de lo que podrías pensar, respondió el padre Luis Toro con compasión. Los argumentos anticatólicos tienden a circular entre académicos que comparten ciertas presuposiciones, especialmente en ambientes universitarios seculares. Lo que escribí hace 15 años todavía se cita y se reproduce sin que las personas sepan que el autor original ya no sostiene esas posiciones. La explicación era humillante pero plausible. Sofía se dio cuenta de que había estado participando en un echo chamber académico sin investigar las fuentes originales de sus argumentos. Esto explica por qué he estado tan preparado para responder a cada uno de tus puntos, Sofía. No es porque tenga poderes especiales de anticipación, sino porque literalmente estoy refutando argumentos que yo mismo desarrollé cuando tenía tu misma perspectiva. La situación era devastadoramente embarazosa. Sofía había estado debatiendo contra alguien que conocía íntimamente sus argumentos, porque los había formulado originalmente. Pero quiero que entiendas algo muy importante,
continuó el padre Luis Toro con gentileza. No te comparto esto para humillarte, sino para ayudarte a entender que has estado siguiendo un camino intelectual que yo mismo recorrí completamente. Y por eso puedo asegurarte que las respuestas que has escuchado hoy son el resultado de años de investigación honesta que comenzó con exactamente tus mismas objeciones. Las palabras del sacerdote tenían una calidad redentora que comenzó a sanar el golpe al ego académico de Sofía. De hecho, añadió, el grupo de intelectuales del que formé parte incluía a algunos de los académicos más respetados de México. Cuando comencé a cambiar mi perspectiva sobre Guadalupe, varios de ellos también iniciaron su propia investigación más profunda. Algunos han llegado a conclusiones similares a las mías. Sofía se sintió ligeramente consolada al saber que no era la única académica que había seguido este camino intelectual. La diferencia crucial, Sofía, es que yo continué investigando después de formular mis objeciones iniciales. Examiné no solo la evidencia que confirmaba mis presuposiciones, sino también la evidencia que las desafiaba. Fue esa investigación más completa la que eventualmente cambió mi perspectiva. Era una invitación implícita a que Sofía hiciera el mismo tipo de investigación más exhaustiva. Permíteme preguntarte algo muy específico, continuó el padre Luis Toro. En tu investigación sobre la tilma, ¿examinaste personalmente los estudios realizados por el equipo internacional de científicos en 2014? ¿O basaste tus conclusiones en análisis más antiguos que fueron posteriormente actualizados? Sofía se sintió atrapada. Había basado sus afirmaciones científicas en estudios más antiguos sin actualizar su información con las investigaciones más recientes. No he examinado los estudios más recientes en detalle, admitió con vergüenza evidente. Es comprensible. La investigación académica requiere tiempo, y es fácil basar nuestras conclusiones en la información que estuvo disponible cuando comenzamos nuestros estudios. Pero como científica, seguramente reconoces la importancia de actualizar nuestras conclusiones cuando nueva evidencia se hace disponible. Sofía asintió, reconociendo el principio metodológico básico que había violado. Los estudios más recientes han confirmado varios elementos de la tilma que desafían las explicaciones puramente naturalistas. Por ejemplo, la ausencia de preparación en la tela, que debería haberse deteriorado completamente sin tratamiento preservativo. La imposibilidad de replicar ciertos efectos ópticos usando técnicas del siglo XVI. La precisión astronómica de las estrellas en el manto de la Virgen. Cada punto que mencionaba representaba evidencia que Sofía no había considerado en su análisis. Pero más importante que los debates científicos, Sofía, es la cuestión fundamental de los frutos espirituales. Como historiadora, ¿cómo evalúas el impacto de la devoción guadalupana en la historia de México? Era una pregunta que obligaba a Sofía a considerar evidencia histórica más amplia que sus objeciones específicas. Después de las apariciones guadalupanas, México experimentó la conversión religiosa más masiva y pacífica en la historia del cristianismo. 9 millones de indígenas se convirtieron en menos de 10 años. La violencia ritual que caracterizaba las religiones prehispánicas cesó inmediatamente. Se estableció una síntesis cultural entre el cristianismo y las tradiciones indígenas que ha persistido durante 500 años. Los datos históricos eran innegables, independientemente de las objeciones teológicas de Sofía. ¿No son estos exactamente los frutos que esperaríamos de una auténtica intervención divina? Conversión masiva, transformación moral, unidad cultural, persistencia histórica. Sofía se encontró sin argumentos convincentes contra la evidencia histórica de los resultados positivos de Guadalupe. Además, continuó el padre Luis Toro, la devoción guadalupana ha sido consistentemente cristocéntrica. Los santuarios guadalupanos siempre incluyen la adoración eucarística. Las celebraciones guadalupanas culminan con la misa. Las oraciones guadalupanas invocan la intercesión hacia Cristo. Lejos de alejar a las personas de Cristo, Guadalupe ha sido el camino principal por el cual millones de mexicanos han encontrado a Cristo. Los argumentos pastorales eran difíciles de refutar. Los resultados prácticos de la devoción guadalupana claramente apoyaban la fe cristiana. Sofía, dijo el padre Luis Toro con compasión creciente. Entiendo perfectamente la crisis intelectual que estás experimentando, porque yo pasé por exactamente la misma crisis. Es devastador descubrir que posiciones que hemos defendido públicamente pueden estar basadas en información incompleta. Las palabras del sacerdote reconocían la lucha emocional real que Sofía estaba experimentando. Pero también es liberador. Significa que no estás atrapada en posiciones erróneas.
significa que puedes continuar tu investigación con nueva información y posiblemente llegar a conclusiones más sólidas. La perspectiva era esperanzadora en lugar de derrotista. De hecho, añadió el padre Luis Toro, algunos de los mejores defensores de la autenticidad guadalupana son académicos que comenzaron como escépticos y fueron convencidos por la evidencia. Su investigación es particularmente valiosa porque conocen íntimamente las objeciones y pueden responderlas con autoridad personal. Era una invitación implícita a que Sofía considerara la posibilidad de continuar su investigación desde una perspectiva más abierta. Permíteme sugerirte algo concreto, Sofía. En lugar de defender o atacar posiciones predeterminadas, ¿estarías dispuesta a hacer una investigación genuinamente abierta? A examinar toda la evidencia disponible, incluyendo las fuentes que no has considerado anteriormente. Era un desafío metodológico que apelaba a la integridad académica de Sofía. Específicamente te sugiero que examines los documentos en náhuatl que han sido traducidos recientemente, que leas las investigaciones de historiadores católicos mexicanos que han accedido a archivos que no estaban disponibles anteriormente y que consideres la posibilidad de visitar la basílica, no como crítica externa, sino como investigadora dispuesta a entender la experiencia desde adentro. La sugerencia era metodológicamente sólida y académicamente apropiada. ¿Estarías dispuesta a hacer eso, Sofía? A investigar con mente genuinamente abierta, ¿dispuesta a cambiar de opinión si la evidencia lo justifica? Era una pregunta que iba al corazón de la honestidad intelectual y la humildad académica. Sofía se encontró en un momento de crisis profunda. Todos sus argumentos habían sido refutados, sus motivaciones habían sido expuestas, sus métodos habían sido cuestionados, y ahora se enfrentaba a una invitación a reconsiderar fundamentalmente todo lo que había creído sobre uno de los temas más importantes de su investigación académica. La audiencia aguardaba en silencio su respuesta, consciente de que estaban presenciando un momento de transformación intelectual en tiempo real. El silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de Sofía mientras luchaba con la devastación completa de todo lo que había creído sobre su investigación académica. Sus manos temblaron ligeramente cuando se dio cuenta de que había estado citando trabajos del mismo hombre que ahora la refutaba sistemáticamente. «Padre», dijo finalmente con voz quebrada, «admito que estoy completamente abrumada. Todo lo que pensé que sabía sobre este tema ha sido desafiado de maneras que nunca anticipé. Si mis argumentos son simplemente ecos de trabajos que usted escribió y posteriormente abandonó, entonces toda mi investigación está construida sobre fundamentos falsos». El padre Luis Toro la observó con inmensa compasión. «Sofía, reconocer errores no es fracaso académico, es crecimiento intelectual. Los verdaderos académicos son aquellos dispuestos a evolucionar cuando encuentran evidencia superior. Pero mi reputación como historiadora, mi trabajo, mis publicaciones», protestó Sofía débilmente. «Tu valor como investigadora no depende de defender posiciones incorrectas, sino de buscar la verdad sin importar a dónde te lleve. Los académicos más respetados son aquellos que han tenido la humildad de cambiar de opinión públicamente cuando fue necesario». Sofía cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de lo que estaba experimentando. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por sus mejillas. «Padre, necesito hacerle una confesión. Mi ataque a la Virgen de Guadalupe no era puramente académico. Tengo resentimientos personales profundos contra la religiosidad de mi familia, especialmente de mi abuela, que consideraba primitiva e ignorante. Sus argumentos me dieron las herramientas intelectuales para justificar ese resentimiento. Era la primera vez que admitía públicamente las motivaciones emocionales detrás de sus posiciones intelectuales. Sofía», respondió el padre Luis Toro con ternura infinita, «muchas de nuestras posiciones intelectuales tienen raíces emocionales. No hay vergüenza en reconocerlo. La pregunta es si estamos dispuestos a sanar esas heridas emocionales que pueden estar distorsionando nuestra búsqueda de la verdad. ¿Cómo puedo sanar algo tan profundo?», preguntó con vulnerabilidad genuina, comenzando por reconocer que la fe de tu abuela, lejos de ser ignorancia, podría haber sido sabiduría espiritual que tu educación universitaria no te enseñó a reconocer. La devoción guadalupana ha sustentado a millones de mexicanos a través de siglos de dificultades. Eso no sucede por casualidad. Por primera vez en la conversación, Sofía consideró la posibilidad de que había malinterpretado fundamentalmente la religiosidad de su familia. «Padre», dijo con voz temblorosa, «¿sería posible que me ayudara a entender realmente qué significa la devoción a la Virgen de Guadalupe? No como crítica externa, sino como alguien que está genuinamente abierta a aprender». «Por supuesto, Sofía. Pero permíteme sugerirte que la mejor manera de entender la devoción guadalupana no es a través de explicaciones teóricas, sino a través de encuentro personal. ¿Estarías dispuesta a visitar la basílica con corazón abierto?
La pregunta la tomó por sorpresa, pero algo en ella respondió positivamente a la idea. Sí, respondió sin vacilación. Creo que necesito hacer eso. El padre Luis Toro sonrió con calidez radiante. Entonces permíteme orar por ti ahora, para que tengas la gracia de encontrar la verdad que estás buscando. Se acercó a Sofía y puso sus manos sobre su cabeza mientras ella inclinaba la frente. Madre Santa de Guadalupe, oró con voz llena de unción. Te pedimos que recibas a tu hija Sofía con el mismo amor maternal que mostraste a Juan Diego. Ayúdala a encontrar en ti el camino hacia tu hijo Jesús. Sana las heridas emocionales que han distorsionado su búsqueda de la verdad. Dale la gracia de reconocer tu presencia maternal en su vida y en la vida de su pueblo mexicano. Mientras el padre Luis Toro oraba, algo extraordinario ocurrió. Sofía comenzó a llorar profusamente, no lágrimas de humillación intelectual, sino lágrimas de alivio y liberación emocional. Era como si años de resentimiento y dureza intelectual se estuvieran derritiendo. Cuando terminó la oración, Sofía levantó la mirada con una expresión completamente transformada. Padre, no sé cómo explicar lo que acabo de experimentar, pero siento como si un peso enorme hubiera sido removido de mi corazón. Esa es la gracia de la Madre de Dios, Sofía. No fuerza, no manipula, solo ama y sana a quienes se acercan con sinceridad. Sofía se volvió hacia la audiencia que había presenciado toda la transformación en silencio reverencial. Quiero pedirles perdón a todos ustedes, dijo con voz clara pero llena de emoción. Vine aquí con arrogancia intelectual, tratando de destruir algo que es sagrado para ustedes. He aprendido que la verdadera sabiduría requiere humildad, no solo conocimiento. Un aplauso espontáneo surgió de la audiencia, pero no era un aplauso de victoria sobre una oponente derrotada, sino de celebración por una hermana que había encontrado la verdad. Sofía se acercó al padre Luis Toro y le extendió la mano. Padre, gracias por tratarme con paciencia cuando no la merecía. Sus respuestas han sido un regalo de misericordia que nunca olvidaré. El padre Luis Toro tomó su mano y la cubrió con ambas manos. Sofía, tu búsqueda sincera de la verdad es exactamente lo que la Virgen de Guadalupe quiere de todos sus hijos mexicanos. No importa por dónde comencemos. Lo que importa es hacia dónde nos dirigimos. Conforme la audiencia comenzó a dispersarse, muchas personas se acercaron a Sofía para expresar su admiración por su honestidad y valentía. Lo que había comenzado como un ataque hostil contra la Virgen de Guadalupe había terminado siendo una demostración poderosa de cómo la verdad, presentada con caridad y respaldada por evidencia sólida, puede transformar incluso los corazones más cerrados. El padre Luis Toro observó la escena con gratitud profunda. Una vez más, había presenciado el poder de la Virgen de Guadalupe para sanar divisiones, transformar mentes y unir corazones mexicanos en torno a la verdad del amor maternal de Dios. Sofía salió del auditorio con pasos completamente diferentes a los que había usado para entrar. La joven académica arrogante que había llegado para destruir la devoción guadalupana, se iba como una buscadora humilde de la verdad, abierta por primera vez en años a la posibilidad de que la sabiduría de su pueblo fuera más profunda que su educación universitaria. La mañana se acercaba a su fin con el sol brillando más fuerte, y la verdad había triunfado una vez más, no a través de la agresión intelectual, sino a través de la combinación perfecta de rigor académico, evidencia sólida y caridad pastoral que caracteriza la auténtica apologética católica.